Desde la elección de León XIV como nuevo sucesor de San Pedro, algo comenzó a cambiar en el corazón del catolicismo. Su llegada no fue la de un papa más, ni la de una figura decorativa en el trono de Pedro. Desde su primera aparición en el balcón central del Vaticano, su expresión serena y su tono pausado transmitieron una sensación de firmeza y renovación. No hablaba con grandilocuencia, pero cada palabra parecía pensada para marcar un rumbo. Antes de convertirse en papa, León XIV era conocido como Matteo Bellini, un cardenal de perfil bajo, teólogo de profunda formación y pastor cercano a la gente. Había servido en comunidades humildes, trabajado en silencio y cultivado una reputación de hombre prudente, pero firme. Su elección fue una sorpresa. No encabezaba las listas de los favoritos, no estaba en el centro del juego diplomático vaticano. Pero quizá, precisamente por eso, fue elegido. Los primeros gestos del nuevo pontífice no tardaron en generar impacto. En su primera homilía, dijo con voz tranquila pero firme: «Una iglesia cerrada en sí misma es una lámpara bajo el celemín. El mundo necesita la luz de Cristo, no muros que la oculten». Estas palabras recorrieron el mundo con velocidad, siendo aplaudidas por unos e interpretadas como una advertencia por otros. La división de opiniones no tardó en hacerse evidente. Muchos católicos vieron en León XIV una esperanza renovada, un intento sincero por devolver a la Iglesia su esencia evangélica. Jóvenes creyentes, comunidades excluidas y fieles desencantados se sintieron llamados de nuevo a mirar hacia Roma. Sin embargo, entre los sectores más conservadores comenzaron a encenderse las alarmas. No por lo que el Papa decía, necesariamente, sino por lo que representaba: una apertura, una sensibilidad diferente, una ruptura con los modos tradicionales. Los medios de comunicación amplificaron esa tensión. Algunos lo llamaron el nuevo Francisco, un reformador decidido a limpiar estructuras y abrir puertas. Otros lo acusaron, sin pruebas, de querer diluir la fe católica en los lenguajes del mundo moderno. Aún no había tocado ni una sola línea doctrinal, pero su simple presencia ya incomodaba a ciertos sectores. Titulares comenzaron a multiplicarse. Rumores sobre posibles reformas en la curia, conversaciones internas sobre nuevas formas de pastoral e incluso propuestas para revisar aspectos litúrgicos. Nada confirmado, pero todo sugerente. Y en el silencio oficial del Vaticano, cada gesto del Papa se interpretaba como una señal, cada palabra como una pista. Lo cierto es que el nuevo pontífice aún no había dado pasos definitivos. No había emitido encíclicas ni reformas estructurales. Pero su forma de estar, su manera de hablar y su aparente disposición al diálogo ya estaban provocando un terremoto dentro de la Iglesia. Un terremoto silencioso, profundo, como el movimiento de placas bajo tierra. Así comenzaba el pontificado de León XIV, no con una revolución estridente, sino con una inquietud creciente, con una pregunta que muchos ya empezaban a hacerse en voz baja, en pasillos, sacristías y hogares católicos. ¿Qué camino tomará ahora la Iglesia? ¿Estamos presenciando un nuevo comienzo o el final de algo que parecía eterno? Para entender lo que está en juego, es necesario hacerse una pregunta más profunda. ¿Qué es exactamente el catolicismo tradicional? No se trata simplemente de una estética antigua o de una liturgia en latín. Para millones de creyentes en todo el mundo, la tradición no es una reliquia del pasado, sino una forma viva de fidelidad. Es el modo en que la fe se ha transmitido de generación en generación, con solemnidad, con reverencia, con un sentido de lo sagrado que no cambia con las modas del mundo. A lo largo de los siglos, la Iglesia Católica ha sido guardiana de una tradición que no se construyó en un solo día. Desde el Concilio de Trento, que reafirmó la doctrina y la liturgia tras el impacto de la Reforma Protestante, hasta el Concilio Vaticano, que consolidó el papel del papado, el catolicismo tradicional se formó en la continuidad, en la repetición, en la idea de que lo verdadero no necesita ser reinventado, solo recordado. Y luego, en el siglo XX, llegó el Concilio Vaticano II, un momento de apertura, de renovación, de diálogo con el mundo moderno. Para muchos, una primavera espiritual. Para otros, el comienzo de la confusión. Fue entonces cuando comenzaron a emerger las primeras tensiones reales entre la Iglesia institucional y aquellos que se identificaban como tradicionalistas. Cambios como el abandono del latín en la liturgia, la orientación del sacerdote hacia el pueblo y un enfoque más flexible en la pastoral encendieron un debate que aún no ha terminado.
Los tradicionalistas no rechazan el concilio en su totalidad, pero se alertan sobre lo que consideran interpretaciones erróneas o excesivamente progresistas. Para ellos, la misa tridentina, celebrada en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo, en silencio reverente, no es un simple rito, sino el corazón de la espiritualidad católica, una expresión de misterio y trascendencia que se pierde cuando se adapta al lenguaje de lo cotidiano. En las últimas décadas, movimientos como la Fraternidad Sacerdotal San Pío X o el Instituto Cristo Rey han buscado preservar estas formas litúrgicas y teológicas. Sus comunidades crecen, especialmente entre los jóvenes que buscan algo firme, algo diferente a lo que encuentran en un mundo marcado por la superficialidad. En ellos, la tradición no es nostalgia, es ancla, es identidad, y no solo se trata de liturgia. La visión tradicionalista del catolicismo incluye una comprensión clara de la doctrina, de la moral, del papel del hombre y la mujer, de la autoridad y la obediencia. En un mundo líquido, donde todo cambia con rapidez, muchos creyentes encuentran refugio en esa estabilidad. En un mundo que borra fronteras, ellos buscan raíces. Pero esta búsqueda de lo eterno no siempre es comprendida. A veces, los tradicionalistas son caricaturizados como fanáticos, como personas ancladas en el pasado, incapaces de dialogar. Y otras veces, desde dentro, algunos caen realmente en la rigidez, en la crítica constante, en el desprecio hacia todo lo que suena a renovación. Ahí es donde nace el conflicto, porque lo que para unos es fidelidad, para otros es razón. Entonces, cuando León XIV habla de apertura, cuando insiste en que la Iglesia debe estar en salida, que debe escuchar, que debe adaptarse sin perder su esencia, los tradicionalistas sienten que lo que está en juego no es una forma, sino un fondo. No es solo la forma de celebrar la misa, sino la identidad misma de la Iglesia. No es nostalgia, es preocupación. Por eso, el debate que se avecina no es simplemente litúrgico ni administrativo, es profundamente espiritual. ¿Qué significa ser fiel hoy? ¿Puede cambiar la expresión de la fe sin alterar su contenido? ¿Se puede evolucionar sin traicionar? Para millones de creyentes, estas no son preguntas teóricas, son heridas abiertas. Y es en ese terreno, tenso y complejo, donde el nuevo Papa deberá moverse. Porque no se trata solo de gobernar, se trata de pastorear. Y cuando el rebaño está dividido entre los que miran hacia el pasado con devoción y los que miran hacia el futuro con esperanza, el pastor debe encontrar un camino que no rompa, sino que una. En los últimos años, las tensiones dentro de la Iglesia Católica han crecido, especialmente en relación con las reformas impulsadas por el Papa Francisco. Sus declaraciones, a menudo abiertas y progresistas, han causado una gran controversia, particularmente entre los sectores más tradicionalistas de la Iglesia. Estos grupos, profundamente arraigados en la doctrina y las prácticas que se han mantenido durante siglos, ven con preocupación los cambios propuestos por el Papa. Las reformas relacionadas con la liturgia, el ecumenismo y la inclusión social parecen desafiar sus creencias más profundas, lo que ha desencadenado una serie de reacciones en cadena. Uno de los grupos más destacados en esta oposición es la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, FSSPX, que ha sido un pilar del tradicionalismo dentro de la Iglesia desde su fundación. Esta comunidad, junto con otros grupos como el Instituto del Cristo Rey Sumo Sacerdote, ha mantenido una postura firme en defensa de la liturgia tradicional en latín y las enseñanzas previas al Concilio Vaticano II. Para ellos, la reforma de la Iglesia moderna no solo es una amenaza a la autenticidad de su fe, sino un paso hacia la secularización de la religión, algo que consideran inaceptable. La defensa de la misa tridentina, el rechazo al modernismo y la insistencia en una interpretación más rígida de las Escrituras y la tradición son los pilares que sostienen su resistencia. Sin embargo, las reformas del Papa Francisco no solo afectan la liturgia. Sus esfuerzos por abrir la Iglesia a los temas sociales contemporáneos, como el ecumenismo, la acogida de los inmigrantes y la reconsideración de las enseñanzas sobre matrimonio, han provocado más choques. El Papa, en su empeño por hacer que la Iglesia sea más inclusiva, ha buscado acercarse a comunidades y pueblos fuera del cristianismo tradicional, algo que ha sido interpretado por muchos tradicionalistas como una traición a las enseñanzas originales de la Iglesia. Con el paso del tiempo, una pregunta comienza a hacerse cada vez más presente en el debate eclesial. ¿Se está censurando o aislando a los tradicionalistas?
En gran medida, esta sensación ha aumentado debido a documentos como la exhortación apostólica Traditionis Custodes, que restringe el uso de la misa tridentina. Aunque el Papa Francisco ha insistido en que estas reformas son necesarias para la unidad de la Iglesia y la correcta interpretación de la liturgia, muchos dentro de las comunidades conservadoras han sentido que están siendo marginados. La crítica no solo se dirige hacia la falta de apertura a la tradición, sino también hacia el trato que se les da a quienes siguen defendiendo estas prácticas más antiguas. Muchos sienten que se les está empujando a un rincón, a una periferia dentro de la misma Iglesia. La radicalización interna de la Iglesia, alimentada por las tensiones en torno a las reformas papales, también ha sido alimentada por los medios de comunicación y las redes sociales. Estos canales amplifican las voces de ambos lados del debate, los que apoyan las reformas del Papa y los que se oponen firmemente a ellas. Las plataformas digitales se han convertido en un terreno fértil para la polarización, donde los extremos de la Iglesia encuentran su espacio para expresarse sin filtros. Este fenómeno ha llevado a un aumento de la radicalización, tanto en el campo progresista como en el tradicionalista. Las opiniones extremas se multiplican y las discusiones se tornan cada vez más acaloradas. Los medios sociales permiten que las comunidades de ambos lados se aíslen en sus propios grupos, sin mucha interacción con aquellos que tienen una visión diferente. El gran temor de muchos dentro de la Iglesia es que estas tensiones puedan llevar a un cisma silencioso. Este no sería un cisma formal, como los que la Iglesia ha sufrido en el pasado, sino una división interna en la que diferentes visiones de la fe coexisten, pero sin una verdadera unidad. En lugar de una ruptura visible, la Iglesia podría comenzar a fragmentarse en comunidades separadas, cada una interpretando y practicando la fe a su manera. Esto podría llevar a una falta de cohesión y a una disminución de la eficacia de la Iglesia en su misión global. En medio de todo esto surge una pregunta clave. ¿Puede haber unidad sin uniformidad? Es decir, ¿es posible que la Iglesia mantenga su unidad sin exigir que todos compartan exactamente la misma visión sobre la liturgia, la doctrina y las prácticas? Esta es una pregunta que divide tanto a los reformistas como a los tradicionalistas. Algunos piensan que la unidad de la Iglesia debe basarse en una visión común de la fe, mientras que otros creen que la diversidad dentro de la Iglesia es una riqueza que debe ser celebrada, no suprimida. Otra pregunta que se plantea es si puede haber renovación sin ruptura. Es decir, ¿puede la Iglesia renovar sus estructuras y prácticas para adaptarse a los tiempos modernos sin tener que romper con su tradición? Algunos sostienen que es posible encontrar un equilibrio, renovando la Iglesia sin destruir su esencia. Otros, sin embargo, creen que para llevar a cabo una verdadera renovación, es necesario un cambio radical que podría implicar una ruptura con las formas antiguas de hacer las cosas. Este dilema ha marcado profundamente el presente de la Iglesia Católica. Por un lado, se busca mantener la unidad bajo una estructura tradicional, mientras que por otro, se reconoce la necesidad de abrirse a los cambios sociales, culturales y teológicos del mundo moderno. La tensión entre estos dos polos sigue siendo una de las principales fuerzas que define la dirección de la Iglesia en el siglo XXI. Al final, lo que está en juego no es solo el futuro de una institución religiosa, sino la cuestión más profunda de cómo una tradición milenaria puede mantenerse viva y relevante sin perder su esencia, mientras se enfrenta a los desafíos de un mundo en constante cambio. La pregunta, entonces, no es solo sobre la unidad o la diversidad, la renovación o la ruptura, sino sobre la capacidad de la Iglesia para encontrar un camino que le permita ser fiel a su misión sin renunciar a su rica historia y a su vocación de transformar el mundo. El futuro de la Iglesia Católica se está configurando en medio de debates profundos sobre la tradición y la modernidad. En el corazón de estos debates se encuentra la noción de tradición viva que, según el Concilio Vaticano II, no debe ser entendida como una mera repetición de las prácticas pasadas, sino como una tradición que sigue siendo relevante y dinámica. El concilio invitó a la Iglesia a mantener su fidelidad a la enseñanza de Cristo, pero reconociendo que esa enseñanza debe ser vivida en cada época de forma que se adapte a las realidades del tiempo presente. Para los defensores de esta interpretación, la tradición viva implica un equilibrio entre conservar las verdades fundamentales de la fe y la flexibilidad para ser sensibles a los desafíos contemporáneos. Es una visión que permite a la Iglesia mantenerse fiel a su esencia, mientras se abre a los cambios necesarios para alcanzar al mundo moderno. Sin embargo, este concepto de tradición viva no está exento de controversias. Muchos tradicionalistas creen que,
En la práctica, este enfoque ha conducido a una erosión de las doctrinas y prácticas más estrictas de la Iglesia. La pregunta fundamental es: ¿cómo se puede mantener la esencia de la fe sin perder la rica herencia de las tradiciones litúrgicas y doctrinales? Para algunos, el Concilio Vaticano II marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia, ya que introdujo un proceso de apertura que, si bien fue recibido como un necesario paso hacia la modernidad, también dejó en el camino muchos elementos que consideraban fundamentales para la verdadera identidad católica. A medida que los sectores más conservadores y progresistas se encuentran en tensión, una de las cuestiones cruciales es cómo avanzar hacia una reconciliación. Es posible que estas dos visiones de la Iglesia, aparentemente irreconciliables, puedan encontrar puntos en común. El diálogo parece ser una vía importante para encontrar una solución, pero este diálogo debe ir acompañado de un respeto mutuo que permita que las distintas sensibilidades convivan. Algunos proponen espacios litúrgicos diversos, donde se pueda celebrar la tradición de la misa tridentina junto a las formas más modernas de liturgia. La idea sería ofrecer un espacio para la riqueza y diversidad dentro de la Iglesia, sin que una visión prevalezca sobre la otra. Esta solución, aunque atractiva para algunos, sigue siendo vista con escepticismo por otros, que temen que las diferencias litúrgicas y doctrinales no puedan coexistir sin causar tensiones mayores. Lo que está en juego en esta disputa no son solo los rituales o las formas de la liturgia, sino algo mucho más profundo: la identidad espiritual de millones de personas. La fe católica no es solo una cuestión de prácticas externas, sino de una experiencia vivida y compartida por los creyentes. Las divisiones dentro de la Iglesia no solo afectan a los que participan en los debates, sino también a aquellos que encuentran en la Iglesia un refugio espiritual. La forma en que se gestione el futuro de la Iglesia determinará si continuará siendo un hogar común para todos, o si se convertirá en un espacio fragmentado y dividido. La pregunta central en este contexto es: ¿debe la Iglesia adaptarse al mundo actual o debe mantenerse firme en su identidad sin ceder a las presiones externas? Algunos sostienen que la Iglesia debe mantener su identidad a toda costa, ya que adaptarse demasiado al mundo podría diluir su mensaje esencial y comprometer su misión. Para ellos, la pureza de la fe y de las enseñanzas cristianas es lo que garantiza la autenticidad de la Iglesia ante las transformaciones sociales y culturales. En cambio, otros creen que la Iglesia, para seguir siendo relevante y efectiva en la evangelización, debe encontrar formas de dialogar con las realidades contemporáneas sin perder su identidad, pero reconociendo que el mundo ha cambiado y que la Iglesia debe cambiar con él. Quizás la clave no esté en la adaptación o en la inmovilidad, sino en algo más profundo: la posibilidad de una purificación y evolución del catolicismo tradicional. La pregunta que surge aquí es inquietante. ¿Estamos presenciando el fin del catolicismo tradicional, o su purificación, su evolución? Es posible que lo que estamos viendo no sea una desaparición de las tradiciones, sino una transformación de las mismas, que las permita adaptarse a un mundo que ya no es el de hace siglos. Sin embargo, esta transformación podría ser percibida por algunos como una pérdida, una erosión de las raíces que alguna vez definieron la Iglesia. La purificación de la tradición podría implicar la eliminación de elementos que ya no son capaces de conectar con las nuevas generaciones, pero también podría ser vista como una traición a la riqueza y profundidad de esa tradición. Lo que está claro es que el futuro de la Iglesia Católica no está determinado únicamente por la preservación de rituales o la adaptación a las corrientes culturales del momento. Lo que realmente está en juego es la capacidad de la Iglesia para mantenerse fiel a su misión de evangelizar y de ser un faro de esperanza y guía espiritual en un mundo que cambia rápidamente. ¿Cómo mantener la integridad de la fe mientras se responde a los desafíos del siglo XXI? Esa es la gran cuestión que define el futuro de la Iglesia. Y mientras se enfrentan estas preguntas, el catolicismo se encuentra en un proceso de evolución que puede llevarlo a un futuro impredecible, donde la tradición, la identidad y la misión serán los pilares fundamentales sobre los cuales se construirá el próximo capítulo de la historia de la Iglesia. Esta no es solo una historia del Vaticano. Es una historia que toca el corazón de millones. El Papa León XIV está tomando decisiones, pero la pregunta es: ¿cómo responderemos nosotros? ¿Es este el fin del catolicismo tradicional o el principio de algo más profundo? Fade out con música suave y preguntas finales en pantalla. Mano blanca indicando hacia la derecha: ¿qué opinas tú? ¿Debe cambiar la Iglesia o mantenerse firme? Paloma blanca de la paz comenta abajo:
Suscríbete para más análisis profundo.